de un lado ser italiana por su papá y belga por su mamá, porque es algo, digamos, no muy común, y que es investigadora asociada al IFEA y también es investigadora en el Fondo Nacional de Investigación Científica, que está apuntado aquí. Tiene un doctorado de antropología en la Universidad Católica de Louvain, digamos en Bélgica, y trabaja desde 2005, si mi memoria es buena, en la zona de Cajamarca sobre un tema de mucho interés que nos interesa a nosotros todos, sobre rondas campesinas. En la zona de Cajamarca es importante porque las primeras rondas campesinas precisamente nacieron en esta zona y la zona también de Piura, y después se generalizó un poco en todo el Perú hasta también el modelo en la Amazonía de las rondas nativas, ¿no? Que yo conozco un poco mejor. Entonces es un tema, como lo puedes imaginar ustedes, de mucha actualidad hoy día, porque hay muchos conflictos en esta zona, y creo que el interés de la conferencia de Emanuel es de dar también un marco también diacrónico, ¿no? Sobre un poco esta situación y la significación de las rondas campesinas, ¿no? Como organizaciones comunales que han tenido mucha importancia, no solamente en la zona de Cajamarca, pero en particular también. Te dejo la palabra y agradeciéndola pues para celebrarnos esta conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias y bueno, es un gusto para mí poder estar acá para compartir este trabajo. Mi exposición así va a ser un camino que empezará por presentar la investigación, la zona donde he trabajado, que es la provincia de Hualgayoc, Pampamarca, en Cajamarca, y después el tema mismo de las rondas, viendo cómo se construyen, cómo son sus funciones, hasta llegar un poco a hablar de los temas que son los conflictos presentes, y con eso terminaré. Entonces, como les decía, yo trabajo en esta zona, en el mapa hasta la 20 desde el 2005, en el marco de mi investigación doctoral, que se acaba en 2011, en esa provincia. Ahora he tenido la oportunidad de regresar, entre otros, con el trabajo de retrocesión de un trabajo de una traducción del trabajo mismo con las rondas hacia el campo, hacia la misma. Entonces he trabajado en la provincia acá, que es la provincia de Hualgayoc. Muchas veces se dice Hualgayoc, Pampamarca por el nombre de su capital, ¿no? Que ha cambiado en el tiempo. He trabajado en toda la zona rural del distrito más importante de esa provincia, que es el distrito de Pampamarca, pero centrando y viviendo adentro de una comunidad, que es la comunidad de La Hijadero, a 8 kilómetros de la capital provincial. Y de ahí, a la vez tratando de entender la ronda desde la comunidad, y no solo desde la estructura política, desde los juicios y las asambleas, pero de la comunidad ya que salir para ver las asambleas, para ver los juicios, porque obviamente no hay casos de justicia, por ejemplo, cada día en la comunidad. Basándose en más que todo observación participantes, entrevistas, a veces individuales o en grupos también, que generan una dinámica interesante, ¿no? En la noche, con los monteros que están con coca, carne, se escuchan las entrevistas del galero, por ejemplo. Y trabajando con datos geográficos, porque cuando hay que entender la provincia y los temas, por ejemplo, minero, eso es un aporte importante también. Una imagen, ¿no? Es la ciudad de Pampamarca, la zona ahí, que es la zona del tambo, y arriba pueden, en la parte encima, digamos acá, ya es la zona de Conga, para que ubiquen un poco el mapa. Es una provincia que es mayormente rural, 77%, ¿ya? Con la característica que en esa zona son muy pocas las comunidades campesinas reconocidas, las comunidades campesinas que tienen tierras en común. En las 160 caseríos de la provincia, solo 5 son comunidades campesinas. Entonces, esa es una característica importante de Pampamarca, pero de todo Cajamarca en general. Lo que va, obviamente, a cambiar un poco, por ejemplo, el marco político y algunas cosas. Pero la gente siempre habla de mi comunidad, ¿no? Hay un sentido fuerte de comunidad.
también utilizo esa palabra comunidad porque la gente para su caserío habla realmente de su comunidad, de los trabajos comunitarios, de la asamblea comunitaria. Pero legalmente no estamos en una comunidad campesina reconocida. En todo, yo les decía, han cambiado de nombre la provincia, era Gualgayoc y después ahora le dijimos Gualgayoc-Bambamarca. La provincia se funda con el asiento minero de Gualgayoc, pero cuando va decayendo la producción minera en esa zona, la parte baja, la ciudad agrícola de Bambamarca, retoma la capital provincial. Estamos en una historia larga de tensión entre esas zonas altas y las zonas bajas con problemas de agua que bajan de los relagos altos, etc. Entonces, hay siempre esa también historia adentro de la provincia. Un mapa para darse cuenta un poco también del tema de las alturas, ¿no? Tenemos distintos pisos ecológicos, que es el Temple, la zona más baja, toda la zona Quechua, la Jalca y las zonas altas, ¿no? Entonces, también según el lugar donde se encuentra la comunidad, varía sus producciones agrícolas y los campesinos en general tratan de tener tierra sí en su comunidad principal, pero por herencia tienen tierras en otras comunidades, así pueden también tener varios tipos de productos. Vamos a estar en una economía campesina que a la vez es muy plural y dinámica en ese sentido. Zonas de jalca arriba, zonas de producción de maíz abajo, zona arriba se produce coca, olivos, papas, cebada y obviamente las producciones ligadas al maíz. Como les decía, traté de entender realmente el papel de las rondas campesinas desde una comunidad, esta comunidad de La Hijadero, que tiene 86 familias, 86 hogares. Y cuando se ve la comunidad, muy rápidamente se entiende que de una parte vamos a tener la estructura de la comunidad, las asambleas, ya voy a venir sobre eso, pero también, ¿qué es la comunidad? Son esas familias, esos hogares y todas las dinámicas que se van a jugar en ese ámbito. Por ejemplo, si bien las asambleas van a tener un papel político importante, las producciones, las dinámicas económicas son mucho más dependientes de las redes familiares en sentido extendido y de los compadrazgos, que al final es una forma de familia, ¿no? Compadrazgo es muy importante y es una forma de familia, incluso podemos verlo a nivel de la prohibición del incesto, que es absolutamente más fuerte quizá entre compadres que tan fuerte como entre hermanos, digamos, es muy fuerte. Entonces todas esas familias extendidas con los compadres son los lugares, es con ellos generalmente que se va a trabajar la chacra, que se va a hacer minga, es decir, trabajo entre familias, entre ayudas, y también aprovechando de esas redes para poder ir a trabajar en la costa, ir a trabajar en la selva. Hay muchas colonias de bambamarquinos también en la selva, ¿no? Entonces, con esas redes la gente en la comunidad no está muy fija, digamos, está moviéndose, ¿no? Y, por ejemplo, es común de tener terrenos en el Ahijadero, en la parte baja, también en la parte alta de la comunidad, que tiene una jalca, la gente tiene ahí otros pastos para animales y puede mover sus animales según el lugar donde hay pasto, pero también una chacra heredada en otra comunidad donde se podría poner abejas, por ejemplo, y redes, amigos o compadres en Cajamarca con el cual se va a vender, por ejemplo, la miel que se produce. Muchas familias están viviendo así, a la vez adentro de su comunidad, pero en una dinámica económica muy interesante y que creo que a veces no se ve mucho, limitando la afición a las tierras comunales y lo que se produce ahí. Entonces, la pregunta sería, bueno, entonces, ¿en qué consiste la comunidad en este marco? ¿No? Si la gente se está moviendo mucho, etc. La comunidad, más que todo, se manifiesta en un territorio compartido. Un caserío, una comunidad tiene un territorio preciso. Es la agrupación de todas las personas que viven allí, que
familias que han vivido desde tiempos largos allí, que se conocen, que muchas veces tienen vínculos de parentesco entre sí también. Pero ¿en qué se manifiesta la comunidad? Se manifiesta más que todo, bueno, en los trabajos comunales, pero en las asambleas, ¿no? En esas asambleas que van a agrupar la gente que vive en este lugar, la gente que tiene su residencia principal en este lugar. Existen varias asambleas. La más importante de todas en la zona siempre va a ser la asamblea de la ronda. La ronda agrupa todos los hombres y todas las familias. Hablaré un poco de las diferencias, ¿no? Agrupa a base todos los hombres porque son ellos que van a hacer la ronda de noche, y las mujeres participan también, o a veces hay una ronda de mujeres, pero agrupa todas las familias, ¿no? O agrupa todo el mundo tiene derecho a participar en esa asamblea. Después hay otras asambleas que son que van a nacer de alguna manera de la asamblea de ronda, porque siempre empiezan ahí, se ponen de acuerdo ahí, que son las asambleas de los programas, por ejemplo, de electrificación. Si hay que hacer un comité, una asamblea para manejar eso. Toda la electrificación se ha hecho hace 3 años de Bambamarca, ¿no? Entonces puede haber esos comités, o comité que va a formar una ONG, etc. Pero es siempre, primero se tiene que hablar en asamblea de ronda para decidir si formamos otro. Y 2 comités particulares que van a llamar asamblea de mujeres, que son las asambleas y los comités directivos de esas asambleas, que son el vaso de leche y el programa Juntos ahora. Que si bien son asambleas que van a agrupar todas las mujeres que tienen hijos menores de 6 años, en el caso del vaso de leche, y mayores a eso en el caso del programa Juntos, agrupan la mayoría de las mujeres, digamos, pero no las que no tienen hijos ni las mayores, pero son asambleas que ya están en gestionar algún asunto preciso. Pero en eso se encuentra la comunidad, ¿no? La comunidad se manifiesta y se encuentra más que todo en esas asambleas. ¿Cuáles son las autoridades principales? Bueno, hay el teniente gobernador, agente municipal y juez de paz, que son 3 autoridades nombradas por el Estado, pero a base de proposición de la asamblea de ronda. Entonces, hay una asamblea y la asamblea propone un nombre a la persona encargada en la ciudad que va a nombrar la persona. Entonces, incluso esas mismas autoridades son todas nombradas por la asamblea de ronda. Y obviamente los presidentes y el comité de ronda, el presidente de ronda y el teniente gobernador siendo las 2 figuras más importantes, y del lado las mujeres, las 2 presidentas de los programas sociales, elegidas en este caso por su asamblea. Entonces es un poco digamos, la estructura política de la comunidad en donde se van a manifestar realmente ahí. Entonces, como les decía, empieza siempre por la ronda, pero creo que es ahora interesante venir a ver un poco cómo surgen finalmente estas organizaciones para poder caracterizar también sus diferentes funciones. Las rondas, para entenderlas, hay que regresar hacia la reforma agraria y un poco antes, ¿no? Entender cómo el campo no era obviamente constituido de 170 caseríos, pero de mucho menos estancias, algunas comunidades campesinas y grandes haciendas, con terratenientes que habían tenido una historia muy violenta en la zona, ¿no? Como la masacre de Yucán en 1914, hay enfrentamientos fuertes entre terratenientes y que implica un nivel de violencia muy fuerte en Bambamarca y en Chota, que queda en los imaginarios, por ejemplo, de lo que son los chotanos hoy. Con la reforma agraria, el poder jerarquizado, donde había campesinos que eran de estancias independientes, campesinos peones, colonos permanentes de la hacienda, y arrendatarios que venían que arrendarían las tierras, con el poder, con los terratenientes, esa estructura va a desaparecer. Pero lo que se va a poner en su
lugar va a ser muy débil, ¿no? El Estado solo pone a tenientes gobernadores que no tienen medios coercitivos, que no tienen medios económicos en las comunidades, y los policías son muy pocos numerosos y salen poco al campo, ¿no? Entonces, después de ese periodo va a empezar una oleada de abigeato, de robos, de inseguridad mayor, digamos, en donde los campesinos cuentan, tienen que dormir al lado de su vaca, hacer entrar los animales en la casa porque en la noche los roban, etc. Entonces empieza a ser muy problemático. Y en 1976, en diciembre, realmente va a surgir así, en una comunidad precisa, la idea de hacer una ronda de noche campesina, una ronda campesina. Se va a crear entre un grupo de personas esa noche en esa comunidad. Van a retomar ideas distintas, que son las rondas que se hacían en la noche en las haciendas, que son las prácticas de los militares, los que habían pasado por el servicio militar y que sabían cómo organizar patrullas para hacer las rondas. Y también la idea de trabajar así obligatoriamente en turno, que es la idea andina realmente de la faena, ¿no? Entonces, retomando todo eso, se va a hacer la propuesta desde una comunidad de hacer rondas de noche. La idea es que todos los hombres de la comunidad en turno, no todos, entonces no se trata de un grupo, se trata de todos los hombres de la comunidad en turno, van a vigilar las diferentes partes de la comunidad, dividiéndola, por ejemplo, en sectores. De caserío en caserío se va a difundir la idea, con personas que van de Cuyumalca, se pasan a otro, explican, y realmente eso va a permitir que se paren esos robos, que se pare a la vigilancia. De una situación de inseguridad se pasa a una seguridad, ¿no? Como hay un cambio importante con el desarrollo de esa práctica. Entonces, claro, las rondas campesinas de Cajamarca tienen una historia anterior y distintas a las rondas, a lo que se llama ronda y que son los comités de autodefensa en el momento del conflicto interior en otras zonas. Son anteriores y realmente surgen para hacer frente a la vigilancia. Hay paralelos, pero realmente se trata también de una historia distinta. Si la movilización que va a permitir la ronda y la presencia anterior de la ronda en esas zonas de Cajamarca no dejará entrar tampoco a Sendero Luminoso, les echarán realmente de Bambamarca muy rápidamente porque ya están movilizados y capaces de contestar a cosas así. Entonces, diferentes funciones, ¿no? Las rondas de noche. Después van a desarrollar prácticas de justicia y debate en la asamblea. 3 funciones, creo, distintas en las rondas campesinas. ¿Cómo se desarrolla una ronda de noche? Les decía, es la práctica de realmente ir a vigilar la comunidad, ¿no? Entonces, antes eran como 10 que salían en la noche, sin hablar, sin fumar, porque si no se veía el cigarro, ¿no? Entonces, había había muchos robos, entonces era muy peligroso también, ¿no? Ahora claramente por sector salen 2, 3 y se sientan a hablar, etcétera, porque realmente ya el problema desapareció. Pero es interesante que se mantiene 36 años, que no es poco, ¿no? Desde hace 36 años todas las noches salen rondas campesinas en Bambamarca y en Chota. Se les encuentra por el camino, si uno quiere andar de noche, se encuentra con ronderos que les preguntan a dónde va, quiénes son, etc. y les acompañan en caso que haya dudas. Ahí tienen a ronderos representándose en una ronda de noche, como ellos mismos se representan en un teatro de ronda. Siempre hay que tener poncho, hay que tener sombrero y hay que tener un látigo. Todo eso son los símbolos realmente del poder rondero, pero también significa que se recupera una fuerza coercitiva, que se recupera un poder campesino. El poder campesino que se manifiesta también como uno se viste, ¿no? Hay que tener sombrero, hay que tener poncho, pero hay una identidad fuerte que uno lo puede leer también a través de alguna manera de la trama de la coca que acompaña la noche. La ronda de noche es una actividad masculina. En Cajamarca solo los hombres chachan coca, ¿no? Las mujeres no. Es una identidad fuerte, también eso es un símbolo campesino. Da fuerza y permite soportar toda una noche y quedar
comunidad se despierta, ¿no? Y también da ánimo, da fuerza. Porque cuando uno sale de noche, no solo, el peligro no solo es de encontrarse con personas que van a robar, pero es de encontrarse con almas, con duendes, con malora, con huicapa, todos estos seres que normalmente su espacio es la noche de la comunidad. Viven en las alturas, en los montes, ¿no? En las zonas salvajes, pero en la noche también entran en la comunidad. Y hay peligros de asustarse, hay muchos cuentos sobre eso. Y entonces también es para protegerse de eso. Y de alguna manera la ronda, estando en la noche, les aleja de la comunidad, ¿no? Entonces hay cambios como una politización, una masificación de la noche a través de eso. Segunda función es la justicia. Muy rápidamente, cuando la ronda se desarrolla, arrestando los culpables de un robo, les traen a la policía, pero eso no es efectivo para que tengan un castigo. Uno, cuenta mucho que había bastante acercamiento entre los abigeos y los policías. Pero no es solo eso, también a veces no tenían las pruebas que permitían que se arresten. Entonces, por muchas razones, había casos en el cual el día siguiente ya estaba libre el ladrón. Entonces, ponía de nuevo en peligro la comunidad con venganza, etc. Entonces, rápidamente las rondas también van a administrar justicia en esos casos. Primeramente, es la primera función. Pero se van a desarrollar otras funciones, al punto que en los años 80, 90, la ronda realmente va a ser el primer lugar donde se arreglan los problemas, conflictos, delitos, problemas de todo tipo, se arreglan en la asamblea de ronda. Es decir, desde los litigos de terrenos a violaciones, cuestiones de pensiones alimentarias, muertes a veces, herencias, muchísimos, todo eso se va a ver en la asamblea, con distintos tipos de coordinación con el poder de la policía, con el juez, etc. Las coordinaciones van a depender mucho de la capacidad de dialogar de ambas partes, ¿no? Pero existen. Entonces, la asamblea es el lugar importante donde se toman las decisiones de justicia. Se trata realmente de una justicia que se hace en la asamblea, es decir, cuando hay un problema se convoca a una asamblea, participa toda la comunidad o todas las comunidades involucradas, en este caso muchas veces de noche, porque en ese tiempo la gente tiene tiempo para reunirse, digamos. Podemos encontrarnos con 200 personas reunidas de noche en la comunidad de altura. Entonces se trata a veces de debates grandes, ¿no? Si hay muchas comunidades metidas en el asunto, y se va a hablar hasta encontrar una solución en la cual todas las partes están de acuerdo. Entonces puede demorar también varios tiempos. Todos tienen derecho a participar en la decisión. Y hay un comité elegido, que si son varias comunidades lo eligen también en ese momento, que va a manejar las tomas de palabras, etc. Es interesante, hay una frase muy bonita que dice: las rondas no es ciega, la ronda ve la necesidad de los pobres. Es muy interesante porque es justamente el contrario de una justicia occidental, representada como imparcial y ciega, pero en el caso ahí, al contrario, ¿no? Se va a hablar hacia encontrar una solución que conviene mejor a la comunidad, después a la familia, después al individuo. Entonces es de negociar soluciones para cada caso y así hacer aparecer las normas, pero que no son primeras, no hay leyes, ni siquiera podemos hablar de un derecho constitucional, no existen unos principios, parte de los grandes principios, no matar, no robar, obviamente, pero no existe así, sino que en la asamblea se deciden las cosas. Los castigos buscan muchas veces a reintegrar a la gente más que alejarla, ¿no? Tienen un problema con la cárcel que aleja y bueno, muchas veces sí los castigos también pasan o por el símbolo del látigo o por el trabajo comunitario. Esos son, la presencia del cuerpo es importante en eso.
Tercera función de la ronda que me parece muy interesante, ¿no? Justo porque el tema era también rondas campesinas y comunidades campesinas, es el tema que la asamblea mensual de la ronda no solo ve temas de justicia o planificación de los turnos de noche, pero se va a volver realmente el espacio político de la comunidad, en donde se toman las decisiones que corresponden a todo el mundo, las faenas, los trabajos comunitarios, arreglos de caminos, trabajos para la escuela, etc. Y también la mediación con los actores externos. Entonces vienen ahí, no sé, la agencia agraria a presentar sus trabajos, cómo quisiera trabajar con la comunidad, vienen las empresas mineras a hablar con los ronderos, con la comunidad, ese es el espacio, vienen las ONG, vienen representantes del Estado, porque ese es el espacio comunal. Entonces vemos que de alguna manera la ronda retoma el papel del espacio político dejado vacío porque no existía esa estructura de comunidad campesina. Y claro, la fuerza de la ronda depende mucho, va a ser más fuerte en los lugares más alejados de la ciudad, donde la influencia de las autoridades, de las dinámicas de la ciudad son menores, ¿no? Entonces, en general, en las zonas altas, más alejadas, más fuerte. Ha habido la experiencia con la participación de las mujeres es distinta en cada comunidad, depende un poco de los equilibrios de poder de las comunidades. En algunos casos se han formado rondas femeninas que básicamente trabajaban el tema de artesanía, organizaciones de fiesta y derechos de las mujeres, formando también comités provinciales, etc., con experiencias a veces fuertes, como en el caso de Cajamarca, donde las grandes asambleas de mujeres agrupaban miles de personas, donde los varones tenían que cocinar para las asambleas de las mujeres. Pero ahora con los programas sociales, digamos que la agenda de las mujeres es muy llena ya con las reuniones del programa Juntos y del Vaso de Leche, y deja poco espacio para una autoorganización como la de las rondas, ¿no? Entonces está cambiando con la entrada fuerte de nuevos programas sociales también. De todas maneras participan aunque no haya una ronda femenina, ¿no? Las asambleas están abiertas a todos. Pero la ronda de noche es una práctica masculina, las mujeres no participan nunca a la vigilancia de noche. Aquí, para sintetizar, quise hacer un poquito un esfuerzo de caracterización de lo que era una manera de gestionar la vida, una manera de gobernar de las rondas campesinas y las comunidades. Sus funciones básicas van a ser de mantener la paz y la tranquilidad, que no haya abujeos, que no haya robos, que no haya conflictos mayores. Ese es su primer papel. Y después, la gestión de los temas colectivos, que en final son realmente gestionar los caminos, gestionar la escuela y temas así, muy generales, ¿no? Pero ese es el papel principal de la ronda. Pero no se meten, y creo que es interesante verlo, no se meten en, por ejemplo, ser una asociación de productores, no se meten en los temas de desarrollo económico, de producciones. Muchísimas ONG quieren entrar, ven en la ronda lo perfecto para entrar, para decir ahí tenemos una organización comunitaria, perfecto, eso corresponde a nuestro plan, con ellos vamos a desarrollar eso. Y no funciona. Porque esos son otros asuntos, son otros niveles de funcionamiento. Y entonces, en general, esos programas van a ser captados por algunas familias. Les van a poner en su sitio de alguna manera, que no es la asamblea, es las dinámicas familiares que pueden estar agrupando varias familias en una producción. Pero entonces se va a jalar y se va a ir por este lado, porque no es su sitio. Pero muchas veces eso no es entendido y entonces se ve también ahí como privatización, obviamente, de lo que se había dado para toda la comunidad, pero nunca la comunidad tampoco, la ronda nunca ha sido hecha para eso. Lo religioso también tratan de alejarse, de no meterse en el tema religioso. La ronda acepta que haya pluralidad, porque hay muchas iglesias también, ¿no?
Entonces, la ronda es de todos, la ronda no es de algunas iglesias, aunque hay un apoyo fuerte de la Iglesia Católica, siempre se ha quedado abierto. Aunque para algunas iglesias es muy difícil aceptar la ronda porque va, por ejemplo, la ronda de noche va con la coca. Entonces, esos pagan siempre su multa por no estar presente en la ronda porque no quieren. Entonces, algunos están incómodos con eso, pero la organización reconoce la pluralidad. Y otro tema, la política, no lo político como vivencial, ¿no? Pero la política estatal, los partidos, obviamente la ronda sería perfecto, ¿no? Entonces todos quieren meterse con las rondas, porque es 77% de la población, al final todas las comunidades, los hombres son ronderos, entonces es la mayoría. Pero se trata de otra cosa, cada vez hay acuerdos con la Federación Provincial de Ronda, Regional, etcétera, porque quieren meterse. Pero se trata de otra cosa, ¿no? Hay las cúpulas, digamos, de niveles altos que sí se mete con partidos, pero es todo el mundo, es una organización de la vida de la comunidad, no es algo partidario con una orientación política, ¿no? Entonces, no encaja, son como dos cosas que funcionan así paralelo, aunque haya convenios con ronderos, los ronderos que se presentan a la municipalidad no representan ya la práctica de la ronda de la. Y si queremos, como les decía, ver cómo hacen las rondas campesinas, su manera de hacer, bueno, siempre es lo colectivo, la igualdad también, ¿no? Porque es interesante ver que un rondero vale un rondero, y obviamente en asambleas, cuando todos tienen que tomar la palabra, hay personas más fuertes, hay obviamente personas que tienen mucho más terreno, familias grandes, que son antiguos, que su palabra va a ser más escuchada que la de un joven sin familia, ¿no? Por ejemplo. Pero cada uno tiene de principio, digamos, la posibilidad de participar. Y si ponemos eso frente a lo que era la situación antes de la reforma agraria, donde había casi una estructura clara, separada así del campo, ¿no? Donde era mal visto para alguien que era campesino independiente casarse con alguien que era un colono, ¿no? Entonces había separaciones fuertes. Se ve con la práctica de la ronda, eso ya no existe, ¿no? En lo que pretende la ronda, digamos. Creo que es algo interesante, ¿no? Y que también es una recuperación del poder en la comunidad, ¿no? Con la ronda de noche, con la justicia, etc. Y que tiene esa dimensión territorial, es decir, es vinculada a una comunidad en particular, en un espacio en particular, mientras que la gente se está moviendo mucho más que eso. Me gustan estas dos fotos. Acá es de un botaluto, es decir, un año después de la muerte se levanta el luto y se hace una comida grande donde los hijos sirven pan, queso, gaseosa, los hijos del difunto y los compadres, los padrinos del muerto de su cruz, los padrinos de la cruz del cementerio, ellos después, los padrinos dan el pan y el queso y los hijos dan los cuyes, la papa, el arroz, ¿no? Muchas cosas. Pero ahí se ve un poco que ven cada uno según su cercanía, son reuniones familiares, son reuniones de las redes de familia, ¿no? Desde la familia, la otra familia que tiene redes que tiene vínculo de parentesco, el otro el compadre. Cada uno según su cercanía va a tener más pan, más queso, más gaseosa y hay toda una organización así en estos momentos de prestigio y de la cercanía. Esa es la dinámica familiar, ¿no? Es ahí los que reciben un poquito de todo y por ahí arriba los que van a recibir más la comida porque son más cercanos. Hay una diferencia entre esos niveles de organización que son adentro de la comunidad y esas asambleas donde incluso visualmente se puede ver, todos están en un círculo compartiendo la misma posición, si quieren. Es ya una reunión de toda la comunidad y ahí es la reunión de las familias participando en la también es
esa representación que veían antes de los ronderos representándose, ahí están haciendo un teatro donde se disfrazan de Policía Nacional, el abigeo, conmigo, así, y explican cómo es la relación entre todos esos actores. El pluralismo jurídico es todo un tema, ¿no? Las rondas campesinas vienen reconocidas desde 1986 como órganos que pueden administrar justicia y realizar rondas de noche. Va a haber una paréntesis durante el conflicto interno, durante el cual las rondas van a ser bajo el poder del Estado completamente y militarizándoles. Pero en Cajamarca no quieren tener armas y se mantienen al margen completamente. Por eso también la importancia del látigo, por ejemplo, porque es contrapuesto a las rondas a los comités de autodefensa que recibieron armas. Son cosas distintas. Par de errores, disculpa. Sí, y entonces la Constitución del 93, así que hubo la ley 27908 del 2003, reconocen la función de rondas de noche, de la posibilidad de vigilar, de administrar justicia en el marco de las leyes peruanas y de los convenios internacionales y también de hacer diálogos con el Estado, etcétera, como entes importantes. Va a haber todo un debate porque realmente las rondas están reconocidas en el marco general de la Convención 169 de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, sobre pueblos indígenas y tribales. Entonces el tema siempre va a ser, ¿son indígenas, no son indígenas las rondas? ¿Podemos reconocerla, no podemos reconocerla? Eso va a ser un debate permanente que se ha puesto un punto final con decisiones de la Sala Constitucional en 2009. Entonces sí se reconoce como igual a las comunidades campesinas, a las rondas. Eso, pero ha generado un debate largo alrededor de estos. De alguna manera se va a reconocer la posibilidad para la ronda de administrar justicia, siempre con acuerdos con las autoridades locales. A veces hay un trabajo interesante que se hace realmente con los policías o con los jueces. Cuando se llega a tener un nivel de diálogo es muy interesante. Pero ese pluralismo tiene límites, ¿no? Porque las decisiones que toman las rondas, si bien hay un cierto reconocimiento, hay una parte donde la centralización es mucho más fuerte y es obviamente todo el tema del territorio, ¿no? Y más que todo en una zona como Bambamarca, ven acá el mapa que es del 2008, donde las concesiones mineras alcanzaban el 94% de la provincia, ¿no? Entonces el tema siempre de la decisión sobre el territorio es muy fuerte, ¿no? Y se están generando así conflictos en toda la provincia de manera permanente por la entrada de exploración mineras, de explotación, etcétera, a diferentes momentos del proceso. Entonces, una centralización sobre esos aspectos, cuando se revisan las leyes, ya no hay posibilidades para las comunidades de participar en esa decisión y a la vez las protestas, como los dirigentes tienen muchos juicios, etcétera, hay una criminalización a veces de las protestas. Entonces, el tema es hasta dónde se da también el pluralismo. Yo les hablaba también de estos son los pasivos ambientales de la zona de Golgueyo, las antiguas minas, eso es la mina Goldfields de Golgueyo, casi acá al punto. Entonces, ven, ese es mapa de 2006, había diferentes conflictos pasivos ambientales y zonas mineras, Yanacocha, Tandahuatay, La Zanja, Cerro Corona y Comuna, que están, es más, un poco más, si son los centros. Entonces, ahí hay varios conflictos porque ven también en azul son las zonas de recargas de agua, ¿no? Entonces se van juntando los dos aspectos. Acá un diálogo minero en Golgueyo en 2006. Es el mismo lugar que este, ¿no? Ese es 2008.
8 servicios. Las rondas campesinas en Bambamarca, primero van a ser, más que todos, se van a mantener como espacio público, ¿no? Y en las zonas afectadas, las zonas tocadas por la mina, van a ser los espacios donde también los empresarios vienen a hablar con las comunidades y mantienen un espacio de diálogo abierto, ¿no? Y donde se pueden hacer las demandas del trabajo, las demandas de obras, y van a mantener un espacio público donde se pueden hablar desde diferentes puntos de vista. Pero también, como se agrupan en zonas, en provincias, tienen capacidad de movilización en caso de conflicto, lo que se va a dar a lo largo que se va a dar en distintos momentos. En general, las rondas no son las que se pronuncian más, ¿no? Van a haber otros actores que surgen, que son los frentes de defensa. Y frentes de defensa ambiental en las zonas, en las provincias, a nivel regional, que van a ser los actores que van a reclamar. Las rondas mantienen otras funciones, pero básicamente son las mismas personas que se encuentran en los dos. Pero es interesante haber visto que haya como dos dinámicas ahí, ¿no? Que mantienen un espacio público amplio y a la vez frentes de defensa. Para abordar rápidamente el caso Conga, y desde las rondas, no voy a entrar mucho en detalle sobre eso, hay movilizaciones también de los campesinos, vamos a ver, no tanto en las zonas directamente donde las tierras han sido vendidas, pero una voluntad de poder participar a la decisión de las comunidades que están alrededor, ¿no? Y que son las que dependen de las aguas de arriba, ¿no? Y explican los campesinos cómo hay todo un circuito de agua. El mismo tema de saber de dónde vienen las aguas es totalmente conflictivo. No hay ahí mismo entre los científicos, ¿no? Entonces todo es altamente conflictivo y es muy difícil. Sí, hay debates alrededor mismo de saber de dónde viene el agua, etc. Pero ellos, dependiendo desde todo lo que explican, desde toda su vivencia, desde todo lo que conocen de esas aguas, esa zona reclama participar y se moviliza. Desde las comunidades, es decir, desde las asambleas de la comunidad, formándose en las zonas dinámicas donde hay participación de las diferentes comunidades de las zonas, en grupos donde debaten cómo quieren participar a eso. Y vemos que en esos días, justo a partir del 27 también, que parece ya ahora, se están formando brigadas de defensa de las lagunas, de alguna manera rondas de noche de las lagunas, pues para protegerlas en la noche, en el marco Es interesante ver que en las perspectivas del surgimiento de las rondas vemos un tema parecido, ¿no? La protección del territorio. Muchas veces para los campesinos, por ejemplo, hay casos en los cuales los mineros llegan en otra zona, en otra zona de Bambamarca, llegan mineros y sacan muestra de terreno, ¿no? Y se han hecho detener porque era robo de terreno también. Entonces se ve la problemática del robo también en eso. Bueno, en este caso eran muestras, pero sabían lo que eran los pasos siguientes. Entonces, ese tema, y también se siente como en los años donde ha surgido la ronda, una desconfianza ante el Estado, ¿no? Hay una desilusión frente a promesas, entonces los cambios de discursos, y también la militarización, que es muy fuerte ahora en la zona. Y entonces, esas dos dimensiones que hacen que haya una palabra campesina distinta. Entonces creo que el tema que está detrás de eso también, y que rebota el tema del pluralismo y de la descentralización, que es la demanda de participación ciudadana, la demanda de
de poder tener una capacidad de decisión sobre el territorio que ha surgido con las rondas y que se mantiene en otro marco, digamos, ahora. Pues les dejo con esas preguntas más bien sobre todo lo que son las rondas y en qué están ahora, y les agradezco mucho por su atención. Gracias. Tenemos 15 minutos, 20 minutos para cuestiones, preguntas, inquietudes, decisiones. Cuando se ve derivado de los objetivos del conflicto de Conga, da la impresión de una gran fragmentación de los movimientos sociales. Siempre hay, no sé, los ronderos de Escandí, Frente de Defensa de Cajamarca, ONG, alcaldes, y da una impresión caótica entre ellas, pero sí, no sé si podrías comentar sobre eso, si hay una organización que tiene legitimidad que va desde las rondas hacia una representación arriba, o hay también gente que se proclama como siendo representante y que no lo son, pero se me queda muy claro. Hay un poco de todo, pero también creo que sí hay varias organizaciones, de mi impresión hay varias organizaciones, pero hablan entre ellas y forman nuevas asambleas donde se encuentran, ¿no? Entonces no hay una agrupación, pero hay varias agrupaciones que sí estaban haciendo hace 2 días una grande asamblea donde estaban todos. Para ti te parece que tienen legitimidad. Depende un poco de cada organización, pero sí hay reconocimiento de la mayoría de las figuras. La minería dicen que pues, son agitadores o digamos que vienen de afuera. No, hay reconocimiento de los actores principales y son reconocidos por esas, digamos, a mi parecer, sí son reconocidos como siendo los que son, de alguna manera tienen esa función de comité, que es el que dirige la asamblea, ¿no? Digamos, estas personas que dan la palabra. Si hablamos de fragmentación, o sea, las rondas tienen ¿Puedes hablar un poco más fuerte? Aquí estoy mal de la voz. Sí, no hay el micro. Sí, estoy enferma. Voy a intentar. Hay varios niveles, ¿no?, de organización de las rondas, a nivel de la comunidad, sindical y todo eso. Me preguntaba cómo se articulaban esos niveles y en los tiempos de conflicto, si eso permitía una articulación mayor justamente de las organizaciones que podían participar en la organización. Sí, las funciones cambian en función de los niveles, ¿no? Como lo decía un poco sobre el tema político. Hay las bases, y es básicamente esa asamblea, ¿no? Después las bases están agrupadas en federaciones zonales, federaciones distritales, federaciones provinciales y después regionales y nacionales. Pero bases, zonas funcionan obviamente a base de una dinámica comunitaria, pero una vez que se pasa al distrito, o más que todo, una vez que se pasa a la provincia, es otra cosa. Arriba de la provincia son representaciones políticas vinculadas a partidos que sí pueden ser actores escuchados, no digo que no son escuchados, pero su rollo, su papel es totalmente distinto. Y en la provincia, por eso se dan las peleas más fuertes, porque todavía funciona un poco la representatividad de la comunidad, pero ya se están metiendo para querer hacer partidos a las elecciones municipales, siempre, digamos, ¿no? O tienen su partido de ronda o se agrupan con otros, ¿no? Entonces ahí hay peleas, porque un dirigente que va a la provincia le dicen que ya se ha pasado del otro lado, no quiere estar más con las rondas, entonces es muy conflictivo, ¿no? Porque son lógicas distintas fundamentalmente. Es muy colonial también esa separación, pero es así que funciona. Y sí, entonces las mismas lógicas van a ser distintas, ¿no? Porque son otros actores que tienen su lógica según el nivel en donde se encuentran. Pero igual puede funcionar en ese tiempo porque la gente va a estar a la ronda, va a estar en el frente de defensa, entonces las cosas fluyen también, ¿no? Se conectan, y en el frente hay representantes de las rondas o los del frente van a las rondas, entonces ahí fluyen también en ese sentido.
Quería saber si en las asambleas se toman las decisiones como es poco operativo tomar decisiones por consenso, si se vota o si es por mayoría, y después si hay comisiones por tema, o sea, si todos hablan con todos o si hay comisiones que preparan temas y luego se discuten. Y después si podía explicar un poco más de las frentes de defensa y la diferencia con las asambleas de defensa. Gracias. Sí, las decisiones normalmente se toman al consenso, lo que va a demorar un buen tiempo, y que a veces va a generar un poquito de presión para que el último que no quiere estar de acuerdo por fin esté de acuerdo, ¿no? Obviamente. Muy raras veces se vota, a veces para elecciones, pero incluso para elecciones en general se basa en la propuesta de la asamblea y si nadie se opone se va, ¿no? El voto secreto no, y a veces a manos alzadas ya no logran salir a sacar algo, ¿no? Hay comisiones por temas, sí, bueno, cuando hay un comité, hay un representante de asuntos deportivos, asuntos de secretaría, asuntos de Estado general de toda la comunidad. No sé si siempre son muy eficaces en esas cosas, pero pueden hacer comisiones para ver un tema, eso sí, ¿no? Si hay que investigar también un caso, en caso que haya un robo, se tiene que investigar, van a formar una comisión que va a investigar el hecho. Entonces se forman a veces comisiones así. Sí, los frentes de defensa son frentes de defensa del medio ambiente, tienen un papel específico, es decir, defender el medio ambiente. Y entonces ya tienen una posición. En comunidades puede haber también tensiones entre ambas visiones, en ese caso ya tienen una posición que... Y van a trabajar en este sentido, ya no van a trabajar también en la organización de las rondas de noche o la administración de justicia, ¿no? Es un tema en particular que se ve en el... Eso me hace reflexionar sobre el papel del Estado. O sea, quisiera saber más de la relación con el Estado, porque me hace pensar que de alguna manera tenés un Estado y no solamente con las rondas, y más particularmente con todo tipo de organización social vencilaria, de vecinos, sobre la gestión de un territorio. Porque tenés un Estado que dice, organízanse, que bien, y que no cumple con su papel de dar un servicio público, que existe porque el Estado no estuvo ahí para hacer su chamba de alguna manera, ¿no? Y al final yo me pregunto si el Estado no está pagando con la resistencia, su ausencia. No sé si ves mi lógica de alguna manera, porque tienes un Estado que no está y que no llena su papel, y yo me pregunto si se puede encontrar una forma de tradición, de cómo se puede explicar que Cajamarca resiste tan bien en frente de las minas y que en otras regiones menos. Entonces yo me pregunto si eso tiene un papel, y si de alguna manera los conflictos que se leen no se pueden leer a una escala más global de ausencia del Estado en los servicios en su territorio. No sé si me dejo entender. Sí, sí, entiendo, claro, el Estado ha sido bastante ausente al principio también, ahorita es un poco distinto, por ejemplo, también la justicia. En las asambleas de ronda existe el juez de paz, entonces él va a cumplir algunas funciones, pero participa en la ronda también, así que hay cooperación permanente y la gente elige si va a la ronda al juez de paz, al juez, al policía y toda una dinámica. A ver, tu pregunta era si el Estado, de alguna manera, pero entonces eso significaría la no existencia de una tradición comunitaria también. Entonces, eso se basa, si bien es una construcción, la ronda se basa en una larga permanencia de la comunidad. Entonces, si el Estado hubiera sido presente, hubiera sido más presente al punto de hacer desaparecer la hablamos en general de organizaciones sociales, o sea, que existen y que van a llenar un vacío de servicios, no de manera, como una reflexión más general sobre el país en su globalidad y también en el ámbito urbano.
Sí, entiendo, pero eso no se puede desvincular de la existencia y de la permanencia de lógicas comunitarias. Si bien no había asambleas de comunidades campesinas, hay lógicas y había intercambios y había encuentros comunales en las estancias y compartir, digamos, en las haciendas. Entonces, también es eso que permanece, ¿no? No es solo la ausencia del Estado. Y entonces, el Estado está frente a la pluralidad de la nación, también la pluralidad de la existencia y de las maneras de ver lo que cómo se vive en un territorio, cómo es lo que la gente quiere hacer con su terreno, cómo quieren vivir ahí. Y el tema de la resistencia, sí, pero también es el tema que ya existe 20 años de prácticas mineras en Cajamarca, y no sé si han tenido tiempo de reflexionar varias cosas ahí, pero existe resistencia en otras partes menos. Eso depende de muchos tiempos. Sí, yo, es un comentario y una pregunta, ¿no? A mí me genera a veces un poco de inquietud saber cuál puede ser eventualmente el futuro de las rondas, ¿no? Porque me da la impresión de que siempre son como que muy reactivas, o sea, reaccionan frente al contexto, ¿no? Entonces, por momentos se vuelven mucho más fuertes y después como que se van debilitando, ¿no? Y principalmente frente al Estado, ¿no? Me pongo a pensar en los 70 cuando surgen por un contexto en el cual el Estado se había retirado después de la reforma agraria, ¿no? En los 80, digamos que fue la peor década para nuestro Estado, las rondas pasaron por su momento más fuerte, ¿no? A comienzos de los 90, recuerdo que hay un libro de Orin Stan que dice, bueno, las rondas son el movimiento rural más fuerte en Latinoamérica, ¿no? El más expandido. Sin embargo, a fines de los 90 el mismo autor decía, bueno, ya las rondas han perdido fuerza, ¿no? Y John Phillips decía que las rondas están en decadencia, ¿no? En la última década ya nos hablaba mucho de las rondas más que para temas de justicia, ¿no? Y ahora, digamos, habiendo un contexto en el que hay una mayor conflictividad social por temas ambientales, claro, vemos nuevamente a las rondas como que articulándose con más fuerza que antes, ¿no? Entonces, a mí me parece como que agarran fuerza, decaen, otras simplemente reaccionan a lo que les va pasando. Pero siendo eso una característica, ¿qué futuro podrían tener, ¿no? Porque cuando hablamos de su organización clásica, las rondas por las noches, vemos cómo es que también se van debilitando. O sea, cada vez se ronda menos, ¿no? Cada vez menos gente requiere rondar. Y ahora van mostrando otra vez su flexibilidad cuando tienen que enfrentarse para defender las lagunas, por ejemplo. Sí, ¿no? La retórica del medio ambiente. Sí. Y se están insertando ahí básicamente, ¿no? Porque ya en temas de justicia también han habido ya ciertos reconocimientos, ciertos años. Yo no sé si las rondas a futuro se van a volver únicamente ambientalistas y si en algún momento van a ir, no sé, desapareciendo. Yo no lo sé, porque siempre van a reaccionar de manera distinta. La verdad es que el tema de la desaparición de las rondas existe desde los 80. Autores dicen ya hasta para desaparecer la ronda, estamos en 2012 y sigue. Así que es todo un tema, pero sí, claro, son reactivas a los contextos, obviamente, pero también permanecen desde 36 años, ¿no? Entonces, yo no diría, no estoy tan convencida que van a desaparecer rápidamente, pero van cambiando. Por ejemplo, también el tema de la luz, el hecho que haya luz en las comunidades, está cambiando las prácticas de rondas de noche, porque ya no se hacen tan necesarias, porque se ve mejor y todo, ¿no? Entonces, claro, eso se adapta y se transforma, ¿no? Y claro, también las noches, ahorita se mira televisor y siempre se está saliendo con los compañeros a rondar. Pero eso se está dando ahora, es difícil de ver, no tenemos todavía la posibilidad de realmente tener la distancia para poder pintarlo. Entonces hay siempre cambios, pero se van, como es básicamente la dinámica misma de la comunidad, de encontrarse, van adaptándose a los contextos que cambian en el ámbito rural, ¿no? Se está cambiando y yo no sé si es reacción a los contextos cambiantes, se ve también que mayormente los niños terminan todo primaria y muchísimos terminan secundaria, entonces también están saliendo de la comunidad muchas veces. Pero se adapta y claro, han tenido papeles distintos los campesinos
capitales, ¿no? Así que creo que sí, como tú dices, hay una permanencia y se va movilizando, se va reaccionando de manera particular en algunos temas que se necesitan, ¿no? Porque es muy pragmático al final, ¿no? La comunidad se organiza para reaccionar a algo. No sé si contesta la pregunta. Hay dos, uno y dos. ¿Ya? Yo quisiera hacer una pregunta quizá más en el contexto del momento. Usted menciona que en 1993 se reconoce las rondas con leyes en que el gobierno las reconoce como una ley. Sí, en la Constitución del 93 y con una ley en el 2003. Ya, entonces, de allí viene mi pregunta. En este momento de conflicto de Conga, el gobierno está respetando esa ley en la que lo reconocen, porque son los que se exponen en cuidar nuestra agua, ¿no? Es el gobierno, ¿qué papel está jugando el gobierno? Porque lo que dicen los periódicos, hay que leer entre líneas, la persona que está investigando, ¿qué respeto hay del gobierno hacia las rondas? Hay peleas jurídicas en todos los sentidos, ¿no? Pero el tema es que son indígenas o no son indígenas las rondas. Las leyes les reconocen el marco del reconocimiento indígena, en este caso entonces consulta previa. Pero según la ley de consulta previa no entra. Entonces ahí es debate jurídico, ahí se están peleando los abogados. Ahora. Sí, quiero hacer varias preguntas técnicas, digamos. Reforma agraria, ¿creó cooperativas agrarias de producción ahí o simplemente se disolvió la hacienda? Crearon y se disolvieron al toque. Después hablaste de las propuestas de la ronda para nombrar agente municipal, teniente gobernador y juez de paz. ¿Presentan solo uno o una terna? Y es la autoridad, Ministerio del Interior, alcalde, etcétera, que deciden la terna. No presentan uno. Uno no. Bueno, ya está. ¿Y has leído estatutos de comunidad o no? De ronda? Sí. Sí. Yo pregunto eso porque yo estuve con rondas en Piura, en Huancabamba, al otro lado. Y los estatutos decían así. Primero, Jesús es el modelo cuando hablaste de religión. Jesús es el modelo de rondero porque nos pide de amarnos los unos a los otros. Segundo, la organización es el centralismo democrático porque es la mejor organización popular. Y tercero, la ronda defiende la libertad, la igualdad y la fraternidad de acuerdo a los principios de la Revolución Francesa, camarada. Entonces, es interesante esta combinación así de cliché cristiano, no digo católico, pero cristiano, comunista y igualitario, digamos, de la Revolución Francesa. ¿Tú has leído cosas? Sí, pero se refieren bastante poco a esos estatutos. Son las tablas de la ley. Sí, entonces siempre también las referencias son bastante generales, ¿no? Así, sí, claro, se juntan las historias y lo que representa y a base de eso se decide, ¿no? Y claro, también se debate y se utiliza cuentos, se utiliza historias de la Biblia para tratar que siempre en un debate largo de justicia es todo una cosa, ¿no? Es hacer presente los valores, las normas en ese momento, los valores, ¿no? Cómo se tiene que respetar a su hermano, que uno no va a pelear porque después de muerto de todos modos no se va a enterar con sus bienes, entonces que no peleen por herencia. Entonces se utiliza parábolas, cuentos y todo eso para que toda la comunidad vea esas prácticas que son consideradas correctas. Quizás para contestar a Luc, se podría decir que la legitimidad finalmente es la organización local y cada vez que hay organizaciones que se superponen al local debilita aparentemente a la organización local. Ahora preguntarse sobre si son distintas, pero
digamos, es más complicado con la CAMI y todo eso, más vamos a nivel nacional y más se complica, ¿no? Tenemos la misma cosa con las organizaciones amazónicas, ¿no? Y segundo, preguntarse sobre el porvenir de rondas es también una manera muy mecánica, es decir, que tú has dicho una cosa importante, que la ronda es también para los seres invisibles que están alrededor de la comunidad, no es especialmente porque hay minas hoy día o que ayer eran misioneros, etcétera, que parece que es algo que es como una manera de vivir en el mundo, ¿no? Que puede tener efectivamente ciertos aspectos. Hoy día es verdad que hay una politización del discurso ambientalista, que creo que todos los que trabajan sobre minas lo miran, pero yo creo que finalmente la legitimidad en los Andes como abajo es la organización local, regional máximo, y que más, claro, para frente al Estado tú tienes que construir un tipo de pirámide que va hasta efectivamente la representación nacional. Pero quizás esto es la debilidad. Que lo que no falla también en la Amazonía son las organizaciones locales. Es lo que finalmente funciona. Después las organizaciones más allá se politiza y hay intereses, ¿no? Entonces, tu impresión que quien es legítimo, que hay tantos actores, es la política del Estado, de multiplicar precisamente los intermediarios para que no se puede efectivamente dejar las organizaciones locales funcionar. Y yo creo que lo has mostrado, son 60 años que siguen, seguramente un modelo hacendado, pues que viene de mucho antes, que posiblemente tiene más que 60 años. Y yo creo que no hay razones para que pueden tener caras un poco distintas, pero es mucho más que un movimiento de protesta, es un modo de ser, es un ser en el mundo. Sobre la legitimidad, por ejemplo, me parece tal vez como hubo las negociaciones al final del año pasado. Hijo negoció con Santos, porque sí, claro. pero no negoció con exacto, los demás. porque ahí no reconocía a los demás. Claro. Aunque claro. no sé, sé que quería quitar a porque un ministro no puede hablar con una comunidad, tiene que hablar con un intermediario que sea igual a él, pues entonces, pero cambia todo. Pero uno de los reclamos que se hacían a los dirigentes que tomaban decisiones solos, realmente, y que los han alejado al final, ¿no? Era que tenían que consultar con la asamblea, ¿no? Y se ve que también esa consulta en la asamblea, eran 200 anteayer, es importante, ¿no? Entonces se está valorizando eso, ¿no? Y yo creo que sí, realmente son diferentes funciones una vez que pasamos el nivel provincial, ¿no? Es otra cosa, y no se está negando con la ronda la política estatal, ni se está poniendo ahí, es otro plan, ¿no? Y es otro plan, entonces no se está poniendo en... y claro, las bases son en donde se toma también decisiones, es importante. Bueno, creo que podemos seguir conversando con Emanuele en el patio con un vaso de vino en la mano, quizás una buena idea. Muchas gracias.